Buenas noches. La política no nos da buenas noticias. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy, y sobre quién será el nuevo jefe del gabinete, nada está dicho. Lo dijimos anoche, comenzando este programa, hace exactamente 24 horas. Que había algo que venía mal en el pedido del voto de confianza, que fuentes bien enteradas de este programa nos advertían que no llegaban a los votos y que un grueso de congresistas, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, estaban pidiendo la cabeza del ministro de Educación. Incluso algunas voces nos referían que también estaba en ese pedido la ministra de Economía, María Antonieta Alba, a cambio de darle la confianza a este gabinete. Los hechos ya han sido contados a lo largo de esta intensa, agitada jornada, y lo que queremos ahora es darle voz a los protagonistas. Conversamos de inmediato, a continuación, con dos congresistas. Uno votó a favor de darle el voto de confianza con toda su bancada, Renán Espinosa de Somos Perú, y el otro, José Vega Antonio, ha votado en contra. Él es de UPP, de Unión por el Perú. Luego vamos a conversar con la todavía ministra de Justicia, Ana Neira, porque, digamos, sale Cateriano, pero el Estado tiene que seguir funcionando. Y también viene Rosa María Palacios en unos instantes, en esta edición de Crisis de Nada está dicho. Comenzamos con Renán Espinosa de Somos Perú y José Vega Antonio de Unión por el Perú. Señores, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Buenas noches, Jaime. Gracias, Jaime, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, es una situación ingrata, una situación desolada para el gobierno, y muchos temen que lo que cunde en este momento es una parálisis, una crisis política, fruto de los votos que se arrojaron hoy, pasadas las 6 de la mañana. Señor Renán Espinosa, usted ha hecho una declaración que me gustaría que la explique con mayor detalle, porque usted ha dicho que la abstención de Alianza para el Progreso y que este tipo de actitudes, o con este tipo de actitudes, el partido de César Acuña pretende hacer gobierno al igual que Acción Popular y Podemos, y que han votado con la calculadora en la mano. Y esto se ha prestado a más de una interpretación. Usted, al ser autor de esta frase, ¿puede explicarnos a qué se refiere? Sí, mira, son partidos que pretenden ser gobierno, todos los que pretenden ser gobierno. No creo que estén muy a gusto que cuando lo logre, su primer gabinete sufra este tipo de avatares, ¿no? Es necesario tomar una postura, o a favor o en contra, en una situación tan crítica como significa el otorgamiento de la confianza a un gabinete, y más aún en una situación como nos encontramos. Así que la postura tibia de algunos no nos parece muy coherente, y la verdad es que han votado al último, después que ya sabían cómo eran los resultados. Estaban sacando cuentas con las máquinas, pues decían cuántos votos a favor y cuántos en contra, y nos terminamos colocando en algún lugar. Eso no nos parece lo más prudente, porque por encima de todo el país está en juego, ¿no? Ahora, señor Vega Antonio, ¿cuál ha sido la razón por la que su grupo votó en contra de darle la confianza al gabinete cateriano? Si bien es cierto, el mensaje era entre ambicioso, ustedes dirían que selectivo con ciertos grupos sociales o económicos del país, pero en lo que estamos ahora, yo no sé si es peor. Es decir, estamos en este momento sin premier, con un Estado paralizado en medio de una pandemia. ¿Cuál es la responsabilidad política que usted asumiría esta noche después de sus votos? Gracias, Jaime. Mira, en primer lugar, nosotros cuando llamó el primer cateriano para reunirnos con todos los partidos y las bancadas, yo le planteé a él que era importante para esa reunión que nos proponga
¿Cuál es el plan, el programa, la propuesta política que tienen para enfrentar y encarar esta pandemia grave que afecta a la salud y la vida de las personas? Y sobre esa base, y además, ¿qué van a plantear para reactivar la economía dirigido a las pequeñas y medianas empresas, las MIPES? ¿Cuál era el plan para parar y frenar la corrupción? El problema de la seguridad ciudadana, el problema de la educación que está por perderse el año escolar. Sobre la propuesta que nos plantea, hablamos, pero nunca nos planteó ninguna propuesta, no hubo respuesta. Y por lo tanto, esperamos nosotros, el anuncio del presidente diga algo, hubo generalidades, no dijo nada. Llegó el premier, planteó también un discurso largo como si estuviera en un acto inaugural de un gobierno, como que él tenía un proyecto de 5 años. Y por cierto, no dijo nada. ¿Qué va a hacer para salvar la vida de miles de personas a nivel nacional por falta de previsión del gobierno? Con anticipación y planificar, apenas apareció la pandemia en Lima, no hicieron nada. Hoy estamos contando con tristeza la muerte diaria, inclusive no sabemos a ciencia cierta si ya superamos los 50.000 fallecidos por esta enfermedad del COVID o la pandemia del COVID. Ahora, señor Espinosa, el señor Cateriano ha hecho declaraciones hoy a medios escritos y lo que señala, la verdad es que suena cuando menos grave. Es decir, él sostiene que el señor Merino de Lama, el propio presidente del Congreso, lo convoca el 29 de julio, de manera urgente además, a decirle, o sea, es decir, el señor Merino lo llama, le dice, oiga, señor Cateriano, venga usted a la presidencia del Congreso, que no había consenso para extender el voto de confianza por la presencia y la ratificación del ministro de Educación. Es decir, allí ya el 29 de julio aparentemente había una censura, ¿no?, o una negativa a la confianza con nombre propio. ¿Cómo califica usted esto? Señor Espinosa. Yo no creo que en un momento lo que sí sé es que el presidente del Congreso avisó al premier cómo iba. ¿Puede acercarse por favor al teléfono, que estamos con problemas de conexión? Acérquese al teléfono, por favor, si fuera tan amable. Y entiendo que es lo que el presidente Merino ha hecho con la invitación al premier, pero de allí a ponerle alguna condición, no, esto sí totalmente desconozco, pero no creo a él. ¿No cree usted en las palabras del señor Cateriano, es lo que está diciendo? No, ha habido una reunión, como es este conocimiento público, para informarle cómo iba el temperamento de la bancada. Lo que no creo que haya habido ningún condicionamiento. Tampoco creo que el primero haya dicho que lo ha. Él sostiene que sí, él sostiene que el presidente del Congreso condicionó el voto de confianza a la presencia de Martín Benavides en el Ministerio de Educación. Señor Espinosa. Sí, eso es así, es aviso. A ver, ¿está el señor Vega Antonio ahí? Sí, le escucho, Jaime. ¿Qué tiene usted que decir ante estas afirmaciones? Lo que dice el señor Cateriano suena grave, es decir, que se condicione el voto de confianza a la presencia de un ministro. Bueno, si el señor Cateriano hoy, después de no obtener el voto de confianza, está afirmando que el presidente lo ha culminado, el presidente del Congreso, seguramente el presidente tendrá la respuesta. No tengo mis dudas al respecto. Pero, digamos, de ser cierta esta versión, ¿no le parece grave? Bueno, si lo tomamos por un hecho, podríamos decir que no ha sido lo más correcto, pero por ahora tenemos la palabra del señor Cateriano, que creo yo anuncia como una respuesta a no haber logrado el voto de confianza, de no haber convencido a las bancadas con las propuestas y los planteamientos que se le había planteado al premier. ¿Usted cree que ha sido una decisión correcta hoy, a la luz de los hechos, transcurridas las horas, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia? Es decir, ¿usted se reafirma en lo que han votado ayer?
Por supuesto que sí. Si el señor Cateriano no trae propuestas, ¿cómo va a encarar, cómo va a enfrentar que todos los días vemos con dolor la pérdida de vidas por falta de oxígeno, de medicamentos, de médicos, falta de camas UCI, y los médicos o la enfermera haciendo denodados esfuerzos casi como sacrificios de sus propias vidas, y el gobierno totalmente... Pero eso es responsabilidad, digamos, de la señora Pilar Macetti. Y haberse dedicado con mucha antelación que en estas regiones no ocurriera lo que está pasando hoy día. Claro, pero eso era responsabilidad, digamos, directa de la señora Pilar Macetti. Y lo que por lo menos habíamos escuchado es que había cierto consenso en su designación como ministra de Salud. Bueno, yo no hablo del consenso o la propuesta de la designación del gabinete, que es la responsabilidad del presidente y el premier que tomaron esa decisión. Yo hablo por los hechos, porque en la propuesta del premier sí hubo toda una 3 horas de planteamiento de discurso, pero fundamentalmente no hubo nada concreto para salvar las vidas de las personas que mueren todos los días. No había ni una propuesta para parar la corrupción en plena pandemia, por el problema de la inseguridad ciudadana, para salvar al año escolar. No teníamos propuestas claras. Por lo tanto, ya eso fue un anuncio con mucha antelación al propio presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, al encontrar el vacío de la propuesta, nosotros hemos votado en contra, por supuesto. Señor Espinosa, ¿está usted ahí? ¿Me escucha? Sí, Jaime, te escucho. Ahora, el término chantaje, tal como ha sido descrito, narrado por el señor Cateriano en 2 entrevistas hoy en medios escritos, ¿usted cree que es válido? Es decir, cierto, es decir, ¿usted cree que lo que ha pasado para que no se llegue a la cantidad de votos, y me refiero a Alianza para el Progreso, a Podemos Perú, una facción de Acción Popular, y bueno, la votación también de Unión por el Perú, el señor Vega está aquí, pero ¿usted cree, después de haber escuchado, leído las afirmaciones del señor Cateriano, que lo que hubo hoy en la votación temprano fue un chantaje? De verdad que no creo que eso haya ocurrido, porque de solo imaginar que eso es verdad que es algo bastante vergonzoso, ¿no? Yo sé que en el trabajo político se expresa discrepancia con algunos comportamientos políticos de algún ministro, y por eso hay procedimientos como interpelación, por ejemplo, censura también, y son expresiones políticas. Pero que haya un condicionamiento o un chantaje que es más sonoramente más fuerte, no lo creo. Pero de ser cierto, es de verdad penoso. ¿Y de ser cierto? Es penoso y que sepa la verdad, que diga el señor Cateriano quién lo ha chantajeado. Eso es lo que ha dicho. Eso es lo que ha dicho. Ha dado 2 entrevistas hoy al Comercio y a La República. Y lo que él dice es que ha sido un chantaje. ¿Sintió que ese diálogo con Merino fue un condicionamiento? Sin ninguna duda, dice Cateriano. Esas son expresiones bien fuertes, ¿no? No son mías, son de Cateriano. Sí, claro. Habrá que investigar esta situación, a ver qué grado de condicionamiento lo ha llevado a pensar que es un chantaje, ¿no? Me parece ver eso pretexto. ¿No? El Congreso tiene todas las facultades para poder expresar su posición política, algunos a favor, otros en contra, pero llegar a esa línea es otra cosa. No, claro, además esto no pasaba en muchos años. Y además, han transcurrido muchas crisis políticas, digámoslo así, pero crisis como esta, una pandemia, y quedar de pronto sin gabinete es una cosa, digamos, cuando menos inquietante, sumamente preocupante. Señor Vega, para usted, ¿quién debe ser el nuevo premier? Tenemos que aportar, tenemos que dar soluciones, estamos en medio de una pandemia. ¿Cuál es el perfil en todo caso? Señor Vega. El gabinete, ¿me escucha? Ahora sí, repita por favor, la primera parte no se escuchó. Mucho va a depender de que el presidente hoy día, con liderazgo, que debe recuperar su liderazgo, plantee un gabinete que tenga la capacidad de concertar, dialogar, de convocar, no enfrentar, no venir a pechar, claramente hablando al Parlamento, y con propuestas sobre los 5 temas.
y no venga con un programa, un planteamiento con la idea de que están entrando a un acto inaugural de un gobierno, sino cómo encarar, cómo ver el problema de la pandemia, que es un problema que nos aflige a todos y que por cierto hoy día en la región están desbordados los hospitales y tenemos que ver cómo paramos que sigan muriendo las personas por falta de atención, por falta de oxígeno, por falta de médicos, por falta de medicinas. Y por cierto, eso es muy importante y sobre ese tema no le dedicó mucho tiempo, no le tomó mucho interés. Y luego ver cómo reactiva la economía dirigida a las pequeñas, medianas empresas y las MIPES y cómo frenamos también el problema grave que tiene el país con el tema de la corrupción, otro flagelo grave que nos afecta. Y luego la seguridad ciudadana y cómo salvamos el año escolar. Si él nos convoca y él plantea con propuestas claras sobre estos 5 temas, por supuesto estamos dispuestos a dialogar. Pero no para la foto, para asistir, y simplemente por cumplir un gesto. Bueno, ha sido la voz de 2 legisladores. Uno votó a favor, Renán Espinosa de Somos Perú. Otro votó en contra, José Vega Antonio. Gracias a los 2 de UPP, Vega Antonio, por estar aquí. Señores, buenas noches.